Bueno, sigue. Bueno, acá lo que me empieza a hacer es, me define algunas funciones, ¿sí? R de X es un número real, ¿sí? Claramente el universo son los números, punto. Números. R de X es, agarra ese número y me devuelve uno si X es un número real, cero si no, ¿sí? C, los complejos, Q, los racionales, P me dice que es primo, I que es impar, D que es un número par. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, acá, todos los números reales son complejos. Entonces, acá lo que me está pidiendo es, ok, bueno, ¿cómo hago para decir esto en forma lógica? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Sí? Porque acá me está hablando ya no de proposiciones en sí, sino que me está mezclando funciones. ¿Sí? Funciones con predicado. Entonces, vamos a ver. Me dice, por ejemplo, R de X, lo que me dice es que X es número real. C de X, lo que me dice que X es número complejo. ¿Sí? Y el universo, en realidad, me dice que X pertenece al universo, tal que X es un número. No, no me lo está dando, pero en principio, por todas las funciones que tenemos en este ejercicio, me habla solamente de números. Listo. Entonces, me está diciendo X es un número. Ok. Lo que me dice es, esperen que reveo, todos los números reales son complejos, son números complejos. Esto es algo que en particular es cierto, ¿no? Que todos los números reales son números complejos, es verdad. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para escribir esto de forma lógica? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Primero, me dice todos, o me dice para todos, o me dice para cada uno de los números reales. Entonces, tiene que haber un para todo. Perdón, profe, que estoy teniendo problemas con Zoom. ¿Cómo, Lautaro? No, que te aviso que estoy teniendo problemas con el Zoom, por eso me estoy reconectando tanto. Sí, tranqui, tranqui. Bien. Entonces, cuando me dice todos, me va a estar hablando de para todos. Ahora, lo que me está diciendo es que todos los números reales. Entonces, para todo X perteneciente al universo, o podría escribirlo simplemente como para todo X, que las dos opciones en lo que nosotros vamos a trabajar me va a servir. Si estuviéramos trabajando más en un escrito matemático, diríamos más esta primera parte. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones igual va a estar bien. Tal que me dice que es un número real, o sea que se cumple R de X. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo es, todos los números reales son números complejos. Entonces lo que me está diciendo es, si es un número real, entonces es un número complejo. Si se cumple R de X, se cumple C de X. ¿Sí? Entonces me termina diciendo esto. O sea, todos los números del universo que cumplen con esta función de que me dice que es un número real, entonces
también es un número complejo. Me cumple con esta otra función. ¿Sí? Entonces, la idea es ver cómo hacemos para ir traduciendo en lenguaje lógico, o sea, en este lenguaje, cada una de las afirmaciones que tenemos. No, este no, acá. ¿Sí? Algunos números reales no son racionales. ¿Sí? Algunos números reales no son racionales. Bueno, acá, fíjense que no me habla de todos, me habla de que algunos no. Entonces acá es donde entra el otro cuantificador, ¿sí? El otro cuantificador es el cuantificador de existencia, ¿sí? El cuantificador de existencia existe, ¿sí? Si me dice que algunos números racionales no, perdón, algunos números reales no son racionales, lo que me está diciendo es que hay al menos uno que cumple con eso, ¿sí? Hay al menos un número real, ¿sí? Existe al menos un número real, con que exista uno ya está, que me cumple con eso. Bueno, el existe es la E invertida, ¿no? Este es el existe, ¿sí? Entonces, me dice, algunos números reales no son racionales, ¿sí? Bien. Entonces, existe un X perteneciente al universo tal que sea un número real y a la vez no sea racional. Sea real y no sea racional. ¿Se entiende? En este caso, en este ejemplo, nosotros ya tenemos definidas las funciones, tenemos definido, o sea, el universo está definido de forma implícita, ¿sí? Porque me está hablando de todos los números. Hayamos visto o no números complejos en la secundaria, me está hablando de todos los números. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Bien, entonces ustedes van a ver que cuando me dice hay un número real que no es ni par ni impar, no es par ni impar. Bueno, existe alguno, ¿sí? Si me dice que hay alguno o algunos o hay un número, ¿sí? O que no todos, bueno, si me dice no todos, porque hay uno al menos que no cumple eso. ¿Se entiende? Entonces va por ese lado. No todos los números primos son impares, por ejemplo. Ahora, si me dice ningún número real es irracional, entonces todos los números eh, ningún número real es racional. Todos los números que perdón, acá está negando, justamente qué es lo que viene ahora. Independientemente de la veracidad de esta afirmación, ¿sí? Entonces, ningún número real. Me está hablando de todos los números reales. Para todo X perteneciente al universo, tal que se me cumple R de X,
ningún número real es racional. O sea, y no q de x. ¿Sí? Lo que me está diciendo es, si es real, seguro que no es racional. Y no solo eso, sino que eso me dice que para todos. Por eso este para todo x. A diferencia del de acá, ¿no? Me dice, algunos números reales no son racionales. Entonces, existe algún número real, existe algún número del universo tal que si es real, a la vez no es racional. No les estoy compartiendo lo que escribí. Ahí está. Vamos de vuelta. Acá decíamos, algunos números reales no son racionales. Entonces, existe algún número real, ¿sí? Que un número que es real y que a la vez no es racional. Existe alguno. Acá me dice, ningún número real es racional. O sea que si el número es real, entonces no es racional. Entonces, para todos los elementos de U, que se me cumple R de X y no Q de X. Independientemente de la veracidad o de la falsedad de esta afirmación, ¿no? Desde el punto de vista matemático. Acá lo que me interesa es poder traducir esto desde el punto de vista lógico. Después vemos si el grado de veracidad de esto es verdadero o falso, o es una contingencia, dependiendo de qué número yo tenga, ¿no? En realidad, nosotros podemos saber si la afirmación es verdadera o falsa de acuerdo al cuantificador. De que existe algún número que sea real y no racional, sí, eso es verdad, por la propia construcción de los números reales. De que ningún número real es racional, esto es falso, porque todos los números racionales también son reales. Entonces, esta afirmación es falsa. Pero al margen de que la afirmación esta sea falsa, ¿cómo lo traducimos? Es el tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando me habla de ninguno, me está hablando entonces de que todos los elementos, ninguno cumple. ¿Sí? Entonces, si me habla de ninguno, va a haber una negación ahí en el medio, en algún lado. ¿Sí? Para todos los elementos hay algo que no se cumple, porque me dice ninguno. ¿Sí? Cuando me habla de alguno, bueno, entonces ahí no existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros vamos a ver ahora es qué sucede cuando yo tengo una proposición y la niego. ¿Sí? Entonces, cómo me va cambiando la negación de toda una proposición completa para que me termine quedando en una forma afirmativa. ¿Sí? Profe, yo lo puedo negar directamente antes del tal que. ¿Y cómo lo harías? Antes del todos, pongo el símbolo de no todos, X, ¿Y pertenece al cómo escribís universo. no todos? Si vos escribís no todos, entonces estás diciendo que existe alguno, a eso mismo vamos a ir ahora, Mm, ¿entendés? Exactamente a eso mismo es donde vamos a ir ahora. Es cómo hacemos para negar una proposición donde tenemos cuantificadores, ok. ¿sí? Si yo estoy diciendo para todos y yo quiero negar eso, entonces existe alguno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, todas las personas que estamos en este Zoom tenemos menos de 35 años. Vos me decís, no, pero yo quiero negar el para todos, porque, por ejemplo, el profesor tiene poco más de 35. Ok. Entonces, si vos me querés negar ese todos, es porque existe alguno. Con que exista uno, ya está. Entonces, vos decís, existe alguna persona, sería en este caso de este Zoom, que tiene más de 35. Y vos fíjate cómo fui cambiando, eh, cuando lo negué, fui cambiando todo. O sea, lo primero que dije es, para todas las personas de este Zoom, todos tienen menos de 35. Y cuando yo lo negué, dije, existe alguna persona de este Zoom que tiene más de 35. Pasamos del de menos de 35, pasamos al el complemento, que sería más de 35. O sea, Es como hacer y, análisis y sintáctico. pasamos de el todos
pasé al existe alguno. ¿Se entiende? Bueno, Sí, eso sí. mismo es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para negar algo? Para negar algo, lo que tenemos que pensar es, bueno, si tenemos una función sola, negar la función es bastante sencillo, es niego la función. Pero cuando tenemos una combinación, una operatoria entre funciones lógicas, lo que tenemos que pensar es cuándo era verdadera y cuándo era falsa. ¿Sí? O sea, cuándo me da el signo contrario. O sea, si yo tengo un para todo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un para todo de X, cuando lo niego, me queda un existe X. ¿Sí? Ahora, si yo quiero negar que existe alguna persona que es mayor de 35, entonces lo que estoy diciendo es que para todas las personas, ninguna tiene más de 35, o todas son menores de 35. Entonces, si yo tengo un existe, cuando yo lo niego, me queda un para todo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un R de X, cuando lo niego, me queda un no R de X. Y si tengo un no R de X, cuando lo niego, me queda un R de X. ¿Se entiende hasta acá? Bien, ahora se me va a empezar a complicar. ¿Por qué? Pensemos en el POQ. ¿Cuándo era verdadero el POQ? El POQ era verdadero siempre que alguno de los dos sea verdadero. Con lo cual vamos a pensar al revés. ¿Cuándo era falso? Era falso cuando los dos eran falsos. ¿Sí? Entonces, siempre verdadero y falso cuando P, cuando tenga no P y cuando tengo no Q. Entonces, si yo tengo R de X o Q de X, cuando lo niego, me queda no R de X y no Q de X. ¿Sí? De forma similar, P y Q. P y Q solamente era verdadero cuando los dos eran verdaderos. ¿Sí? Entonces, con que alguno de los dos sea falso, ya es falso. Entonces, uno de los dos, en particular pueden ser los dos. O sea, si yo tengo no P o no Q, tengo exactamente todo lo contrario. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo tengo R de X y Q de X, cuando yo lo niego, voy a tener no R de X o no Q de X. ¿Se entiende? Poner un poquito más complejo, ¿no? P entonces Q era siempre verdadero, salvo si P era verdadero y Q era falso. O sea, era siempre verdadero, salvo si P era verdadero y Q era falso. Entonces, si yo tengo P de X o R de X, es lo mismo, ¿sí? Entonces, Q de X, cuando yo lo niegue, me va a quedar R de X y no Q de X. Sería como pensar el complemento Exactamente, antes de sería ser como pensar el conjuntos. complemento. No más que complemento, sino o sea, pensar cuándo me da falso eso. ¿Sí? Yo tengo como dos posibilidades, o que la función me dé verdadera o la función me dé falsa. Entonces yo lo pienso y digo, bueno, acá tengo la función en afirmativo. Ok, bien, ¿cuándo me daría falso? Me queda esta combinación de acá. ¿Sí?
¿qué me queda? Me queda el O excluyente y el sí solo sí. Bien, el O excluyente era verdadero cuando tengo uno verdadero y el otro falso. ¿Sí? O sea, que este de acá es falso si los dos son verdaderos o si los dos son falsos. Que los dos sean verdaderos y los dos sean falsos significa sí, solo sí. Entonces, ¿qué me va a pasar? Si yo tengo R de X y lo excluyente Q de X, yo lo niego, pongo R de X, sí, solo sí, Q de X. Y en este caso, voy a tener que R de X, sí, solo sí, Q de X, cuando yo lo niego, me va a quedar R de X, y lo excluyente, Q de X. Y esto es lo que yo voy a tener que tener en cuenta para negar una proposición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, acá me dice más para traducir. Bueno, acá ustedes tienen que determinar el valor de verdad, o sea, determinar si esto es verdad, considerando como conjunto referencial a R. O sea, ustedes toman como universo los números reales, ¿sí? Y después tienen que decidir si cada una de estas afirmaciones, de estas proposiciones, es verdadera o es falsa, ¿sí? Existe un X, existe un Y, tal que si X más Y X más Y al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Y fíjense que acá los cuantificadores son súper importantes. Porque, por ejemplo, existe X, existe Y. Si yo reemplazo la X por cero, la Y por cero, eso se me cumple. Con que haya un ejemplo que se me cumpla, ya está. Ahora, si en vez de existe X, existe Y, me diría para todo X, para todo Y, esto ya no se me cumple. Este es lo mismo, ¿no? Existe X, tal que X cuadrado es igual a X. Bueno, con el cero se me cumple, perfecto. Con el uno se me cumple, perfecto. Entonces me puedo decir, bueno, pero con el 2 no se me cumple. No me importa, porque acá me dice existe X. Con que exista un valor, ya está. En cambio, este de acá me dice para todo X el módulo X igual a X. Yo estoy pensando en los números reales. Entonces, el módulo lo que me da es un valor positivo siempre. Entonces, si elijo X como menos uno, esto no se me cumple. Con que exista un valor que no se cumpla, listo, ya está. Esta afirmación, esta proposición es falsa. ¿Sí? Acá me dice, existe un y tal que para todo x más y me queda igual a x. Si yo tomo como al i el cero, hago cualquier número más cero siempre me va a dar el mismo número. Listo. Entonces esta proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, bien, vamos a esto de acá. Negar las siguientes proposiciones. Esta es la idea, ¿no? Fíjense que acá tenemos existe y acá usan dos variables. Ahora, las funciones proposicionales de los predicados, yo puedo tener sobre una sola variable, puedo tener sobre dos variables, sobre tres variables, sobre cuatro variables, sobre la cantidad de variables que uno quiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, existe X, que para todo Y existe Z, ¿sí? Los dos puntos reemplaza a lo que sería el tal que. Puedo tener una función de dos variables, entonces, y puedo decir Q de Z, sí, solo sí, R de I.
puedo tener esto, no importa. Ahora yo quiero negar esto. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando yo voy a negar algo, lo pongo entre paréntesis. Y voy a ir desde afuera hacia adentro. Y me falta este de acá. Voy a negar todo esto. Y no vamos a bajar de esto. Si yo tengo un para todo, se me va a transformar en un existe. Y si yo tengo un existe, se me va a transformar en un para todo. Entonces, ¿qué hago? Primero voy a hacer con los cuantificadores de las variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo un existe, se me va a transformar en un para todo de x. Un para todo se me transforma en un existe y, y este un para todo z. Tal que, y ahora voy a negar lo que yo tengo acá adentro. ¿Sí? Ok, acá estoy negando un entonces. Entonces vamos acá. Cuando yo negaba un entonces, el primero me quedaba exactamente igual, tenía una conjunción y negaba la segunda parte. ¿Sí? Entonces, esto ya lo copio igual. El primero me queda exactamente igual. Me queda una conjunción y negaba esta segunda parte. Ahora tengo un sí, solo sí. Vamos de vuelta acá. Cuando yo negaba el sí, solo sí, me quedaba uno excluyente. Y esta afirmación es la negación de esto que yo tengo acá. Ese es el trabajo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces, toda esta afirmación es negar esta proposición que yo tengo acá. Justamente van a ser, como decíamos, lo complementario, ¿sí? Va a ser todo lo contrario. ¿Sí? Todo lo contrario de esta afirmación es esto. Pum, lo negué todo. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, sí. La idea es que tanto la práctica 3 como casi que le diría que toda la práctica 4, si ya estamos en álgebra de Boole, eh, la pueden ir haciendo. ¿Sí? La semana que viene la idea es agarrar práctica 3, práctica 4, ejercicios que no salieron, ejercicios que tienen dudas, ejercicios que no saben cómo se hace, ejercicios que, lo que sea, como liquidar todo de forma presencial para que como que quede más ya un poquito más cerrado. ¿Sí? El punto 12, ustedes dicen 1, 2, 3 es el conjunto referencial y ustedes tienen que determinar el valor de verdad de esto, de cada una de estas cosas, ¿no? Donde acá empieza a jugar mucho con el para todo X, para todo Y existe X, para todo Y, para todo X existe Y. Bueno, listo. Entonces, fíjense que no es lo mismo. A ver, si yo tengo X cuadrado más Y cuadrado, el para todo X existe Y es como que va a ser casi indistinto, ¿no? Bueno, pero si yo tengo X cuadrado más 2Y, para todo X, para todo Y, ya me cambia las cosas, o para todo X existe Y, ya me cambia, ¿sí? Porque el existe Y, acá el 2Y
no es lo mismo que x cuadrado. O sea, no tiene la misma función cada una de las variables. Entonces tenemos que estar súper atentos con eso. Bueno, más todavía si me pone tres variables. ¿Sí? Eh, Tienen para laburar un montón. ¿Ok? Ahí fui tomando lista. Así que ahora paso lo que es la lista en Siena. ¿Ok? Que Dale. tengan Ok, ok. un gran fin de semana, ¿eh? Igualmente, Buen profe. fin de Igualmente, profe. profe. Bueno, dale, Profe, profe. buen fin del. Nos Buen fin vemos, de. chao. Chao, chao. Tienen para trabajar, ¿eh? Seis de montón. Chao. Adiós.